Hoy vamos a avanzar las integrales dobles o integrales de superficie. Podemos decir, esto de integral doble que contiene al vector diferencial de superficie. Existen tres tipos. El primero, la integral doble a lo largo de una superficie de una función escalar. Una función escalar por el vector diferencial de superficie. La segunda, la integral doble a lo largo de una región S de un campo de vectores producto escalar, el vector diferencial de superficie. Y el tercer tipo es la integral doble a lo largo de una región S de un campo de vectores producto vectorial diferencial de superficie. Hablaremos un poquito de diferencial de superficie en forma vectorial. Vamos a tomar una región, un cuerpo en el espacio X, Y y Z. Supongamos que esta sea la superficie que estamos analizando. La vamos a dividir en regiones aproximadamente iguales, es decir, la vamos a ir cuadriculando, llamaremos así, en regiones aproximadamente iguales. Algunas trayectorias las vamos a designar como trayectorias U y unas trayectorias aproximadamente iguales, unas trayectorias B. Tomaremos un punto en el espacio, un punto, por ejemplo este, que se puede localizar al origen a través de un vector posicional R. Ahora, ¿qué característica tiene este vector posicional R? El vector R, que nos posiciona un punto de la superficie al origen, está en función de esas dos trayectorias U y B, y sus coordenadas son X función de U y B en Y, más Y función de U y B en J, más Z función de U y B en la dirección K. Ahora, vamos a hacer el análisis de una región, por ejemplo esta, esa región y la vamos a graficar. En el espacio X, Y y Z. Bueno, aproximadamente está dada por dos trayectorias paralelas, las trayectorias U que hemos llamado y las trayectorias B que las hemos designado. El punto, ese punto lo llamaremos un punto P. El punto P se encuentra aquí, localizado al origen a través del vector posicional R. Bien, ahora, en el campo infinitesimal vamos a aproximar esa región de la cual queremos calcular su superficie por dos vectores. Lo vamos a vectorializar, es decir, vamos a tomar un vector tangencial a la trayectoria U, o sea, la derivada de R respecto de U.
que podemos llamar R sub U. El vector R sub U, y también las trayectorias B las vamos a aproximar por sus vectores tangenciales R sub B. En consecuencia, la superficie que no es una región plana, en el campo infinitesimal podemos aproximar por una región plana. Y si hacemos el producto vectorial de RU con RB, vamos a obtener un vector perpendicular a esta superficie. R sub U vectorial R sub B. Un vector perpendicular al plano que forman esas dos trayectorias. Ahora, el vector diferencial S se define como el vector R sub U vectorial R sub B por diferencial de S escalar. En este caso, este vector R sub U vectorial R sub B es un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores tangentes. Lo vamos a designar como un vector n. Este vector n puede ser directamente el producto vectorial de estos dos vectores, o bien considerarlo como un vector unitario. Para que sea unitario sería el producto vectorial de RU por RB sobre el módulo de este vector. Bueno, lo importante es que sea un vector perpendicular a la superficie donde se está calculando. Vamos a decir, si el vector n está saliendo de la superficie, se considera sentido positivo. Pero también podríamos haber tomado al revés el producto de RB con RU y nos da un vector hacia adentro. RB vectorial RU, que sigue siendo un vector n. Este vector lo vamos a considerar como sentido negativo. Bueno, lo único que se va a diferenciar es el signo en el resultado final. O lo tomamos hacia adentro o lo tomamos hacia afuera. Bueno, ahora vamos a analizar el primer tipo de integral. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se calcula, cómo se opera en estos casos. Tomaremos un ejemplo de nuestro libro. Dice: calcular la integral doble de diferencial de ese vector a lo largo de una región S, donde S está representada sobre la parte z mayor a 0, o sea, en la parte de arriba de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. O sea, es la parte de arriba de una esfera. Bueno, como la región es una esfera, nos conviene llevar a coordenadas esféricas. Entonces, dibujemos esa región. Representemos la región en el espacio X, Y y Z.
es para la parte de z hacia arriba, es una esfera. Entonces, vendría a ser media esfera, ¿verdad? La parte superior, media esfera. Vamos a elevar a coordenadas esféricas. El vector posicional R, borraremos esta parte. La función escalar es 1, ¿no? El vector posicional R, que depende de U y B. Las trayectorias en nuestro caso van a ser las coordenadas esféricas. X en coordenadas esféricas A, recordemos aquello. Las coordenadas esféricas para X, Y y Z. X, las coordenadas esféricas son X igual al radio. El radio en este caso es constante, es A. Por el seno de U, coseno de B, las trayectorias U y B. Seno de U por el coseno de B. Y es igual al radio por el seno U, seno de B. Y Z es igual al radio por el coseno de U. Considerando las variables en toda la esfera, las coordenadas esféricas que hemos estudiado, ¿no? En toda la esfera, U es mayor a 0, menor o igual a pi. Y B es el ancho de la esfera, ¿no? Es su altura, y B es el ancho de la esfera. Bueno, no es correcto decir el ancho, pero de alguna manera se entiende de esa manera. Como es media esfera, vamos a considerar solamente U de 0 a pi medios para media esfera. Bueno, haremos la parte operativa ahora. El vector R, que tiene X función de U y B. Esta es la componente. A por el seno U por el coseno B. Esto en I. En J, Y. Y es A seno U seno B. Y en K es A por el coseno U en la dirección de K. Necesitamos para encontrar el vector N, los vectores tangentes, es decir, el vector R sub U, que sería la derivada parcial de R respecto de U. Bueno, derivamos el vector R respecto de U. La derivada respecto de U, A coseno U, coseno B. A coseno U, coseno de B. Esto en I. Derivada de la segunda coordenada respecto de U. A coseno U, seno B en J. Y derivada de la tercera coordenada respecto de U va a ser negativa. Menos A por el seno de U en la dirección de K. Ese es el vector tangente a la trayectoria U. El vector tangente a la trayectoria B, derivada de R respecto de B. Bueno, derivamos respecto de B, va a ser negativo, menos A seno U seno de B. Esto en I. Derivada de esa coordenada respecto de B, A seno U coseno de B en J. Y derivada de R respecto de la tercera coordenada respecto de B es 0.
0 en la dirección de K. Bien, ya tenemos los dos vectores tangente. Ahora encontraremos su producto vectorial para obtener el vector n. Entonces, el vector n, lo haremos por acá, resulta del producto vectorial RU vectorial RB. Podemos tomar un vector de tamaño unitario o simplemente así. Lo bueno, cada vez que se choquen con una superficie esférica, este vector n encuentran en una sola vez, ¿no? Es un determinante porque es un producto vectorial en I, en J y en K. En la dirección de I, las coordenadas de RU, A coseno U, coseno B. En J, A coseno U, seno B. A coseno U, seno B. Y en la dirección de K, menos A por el seno de U. Las coordenadas ahora del segundo vector, que son RB, menos A, seno U, seno de B. La segunda coordenada, A, seno U, coseno de B. Y la tercera coordenada es 0. Resolvemos el determinante. Entonces, el vector n, lo vamos a ir escribiendo acá. En la dirección de I, tapamos la columna, tapamos la fila de I, diagonal positiva es 0, menos, con este menos se vuelve más, A cuadrado, por el seno cuadrado de U, coseno de B. Esto en I. En J, tapamos la columna de J, tapamos la fila de J, diagonal positiva va a ser el producto de estos dos, se vuelve positiva. Eso es A cuadrado, seno cuadrado de U, seno de B. Seno cuadrado de U, seno de B. Menos la diagonal negativa sería el producto de estos dos, 0. Entonces nos queda simplemente esto en la dirección J. En K, tapamos la columna, tapamos la fila de K, la diagonal positiva sería el producto de estos dos. A cuadrado, seno U, coseno U, vamos ordenando, seno U, coseno U, por el coseno cuadrado de B. Menos el producto de estos dos, como es negativo, se vuelve positivo. A cuadrado, seno U, coseno U, seno de U, coseno de U, por el seno cuadrado de B. Esto en la dirección de K. Entonces, el vector n va a ir quedando de la siguiente manera. Ya lo puedo borrar esta parte, ¿no? Es la solución del determinante. El vector n, en consecuencia, nos va a salir simplemente A cuadrado por el seno cuadrado de U por el coseno de B. Esto en I. En J, A cuadrado, seno cuadrado de U, seno de B. En J. En K, en esa coordenada K, podemos factorizar en esa coordenada A cuadrado, seno U, coseno U, que va a multiplicar al coseno cuadrado de B más el seno cuadrado de B. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces nos queda simplemente la dirección de K, A cuadrado,
seno u, coseno u. En la dirección de K. Bien, ya tenemos el vector n. Ahora vámonos a nuestra integral. Lo voy a usar ya esta parte. O sea, el vector r, el vector n lo estamos tomando, lo hemos dividido, ¿no? En regiones, en trayectorias u y en trayectorias b. El vector n es un vector perpendicular a la superficie de esta manera. Bien, la integral, ¿cómo va a quedar? La integral a lo largo de la región S de diferencial S vector es igual a la integral doble del vector n por diferencial u diferencial b. Bueno, pongamos así, RU vectorial RB por diferencial S escalar, pero ahora las variables son u y b, entonces esta diferencial S que hemos llamado acá es diferencial u diferencial b por diferencial u por diferencial b. Reemplacemos, esto va a ser la integral doble de bueno, este es el vector n, ¿no? El vector n por diferencial S escalar. El producto de esos dos nos da el vector diferencial S. Reemplacemos. El vector n es a cuadrado por seno cuadrado u coseno b. Seno cuadrado u coseno b en i. Más a cuadrado seno cuadrado u seno b en j. Y finalmente a cuadrado seno u coseno b en la dirección k. Todo multiplicado por diferencial u por diferencial b. Bueno, al final vamos a tener que resolver tres integrales, ¿no? Porque es una integral vectorial. ¿Cómo va a quedar? La integral, la primera, a cuadrado sale como constante. A cuadrado, pongamos así, la integral doble de seno cuadrado de u coseno de b. Diferencial u, diferencial b en la dirección de i. Más la segunda integral, a cuadrado sale como constante, la integral doble de seno cuadrado u seno b. Por diferencial u por diferencial b en la dirección j. Y por último, la tercera integral, a cuadrado sale como constante, la integral doble de seno u coseno, coseno u es, ¿no? Coseno u. Coseno u por diferencial u por diferencial b. Todo a lo largo de la región S. Bien, entonces tenemos que resolver tres integrales. ¿Cuáles son los límites? U varía de 0 a pi en toda una esfera. En nuestro caso, como es media esfera, de 0 a pi medios va a variar. Y B, bueno, varía de 0 a 2 pi, un giro completo, ¿no? Reemplacemos los límites en las tres integrales. Lo voy a borrar esta parte. Entonces la integral va a quedar a cuadrado
de 0 a 2pi. De 0 a 2pi la variación de b, ¿no? Pongamos de 0 a pi medios, de 0 a pi medios, porque es media esfera, la variable u. Todo lo que sea u lo sacamos a la primera integral. Seno cuadrado de u, diferencial u, por la integral de 0 a 2pi, nos va a quedar coseno de b. Diferencial de b. Todo esto en la dirección de y. Más en la dirección de j. A cuadrado, hacemos lo mismo. Bueno, cualquiera de las variables la sacamos a la primera integral. En este caso estamos sacando u. Seno cuadrado de u por diferencial u de 0 a pi medios. Por la integral de seno de b, diferencial de b de 0 a 2pi. Esto en la dirección j. Más la tercera integral. A cuadrado, a la primera integral sacamos la variable u, seno u, coseno u, por diferencial de u de 0 a pi medios, por la integral de diferencial de b, de 0 a 2pi. Esto en la dirección k. Ya, llamaremos integral 1, integral 2, integral 3. Vamos resolviendo por partes. La integral 1. En la integral 1 resolvemos ahora de la última integral a la primera, ¿no? La integral es dobles. Necesitamos la integral del coseno de b. Coseno de b, diferencial de b, de 0 a 2pi. La integral del coseno, un cálculo auxiliar para resolver esta integral, es el seno de b. Seno de b entre los límites de 0 a 2pi. Esto es seno de 2pi menos el seno de 0. Seno de 2pi es 0. Seno de 0 es 0. Entonces, esta integral nos da 0. Ahora, el resultado de esta integral es 0. 0 por esta integral nos va a dar 0. Toda la primera integral, de aquí sacamos como conclusión, la integral 1 vale 0. Para la integral 2, hacemos lo mismo. Necesitamos la integral del seno de b. Seno de b, diferencial de b, de 0 a 2pi. La integral del seno es menos el coseno. Entonces, menos el coseno de b entre los límites de 0 a 2pi. Esto va a ser menos el coseno de 2pi, menos con menos da más el coseno de 0. Coseno de 2pi es 1 multiplicado por menos 1. Coseno de 0 es 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces, la integral del seno de b de 0 a 2pi es 0. 0 por esta función, la integral 2 nos da también 0. Vamos a la integral 3. Bueno, es una integral sencilla. La integral 3 a cuadrado, seno u, coseno u.
es el seno cuadrado de u, ¿no? Su integral, seno cuadrado de u. Si derivamos el seno cuadrado de u, 2 veces el seno de u por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, sobre 2. Entre los límites, bueno, la integral del diferencial de b, de 0 a 2pi, la integral se va con la diferencial y nos queda b, que hay que evaluar de 0 a 2pi, y esto es 2pi, ¿no? Entonces, esta integral 3 va a quedar, ordenaremos un poquito, la integral 3 a cuadrado en la dirección de k, la integral del diferencial b de 0 a 2pi es 2pi, 2pi por la integral de seno u, coseno u, diferencial u de 0 a pi medios. Bueno, 2pi sale como constante. 2pi por a cuadrado en la dirección k. Todo eso es constante. La integral del seno u, coseno u, ahora sí lo que les decía, es el seno cuadrado de u sobre 2. Y esto hay que evaluar de 0 a pi medios. Bueno, este 2 con este 2 se cancela y nos va a quedar pi por a cuadrado en la dirección de k, el seno cuadrado de pi medios menos el seno cuadrado de 0. Seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1 en la dirección de k. Entonces el resultado va a ser pi por a cuadrado en la dirección de k. La integral 3, entonces nos sale ese valor. Ahora, reemplacemos en la integral total. Esa integral en i es 0, en j es 0, en k sí tenemos una componente que es pi por a cuadrado. Guardaremos ese resultado. El resultado de esta integral nos ha dado pi por a cuadrado en la dirección de k, en la media esfera. Ahora, en este ejercicio vamos a complementar. ¿Qué sucedería si fuera en la esfera completa? En la esfera completa. Esta integral, pero en la esfera completa. ¿Qué es lo que va a variar? El vector n es el mismo. Diferencial u, diferencial b. Lo único que va a cambiar son los límites.